Hola, bienvenidos al capítulo 2, semana 2 del curso de automatización de procesos administrativos 1. En esta semana vamos a tocar los temas de lo que es el estudio de las organizaciones y vistas como un sistema. Dentro de los subtemas que vamos a tratar en esta semana es importante recalcar que empezamos definiendo lo que era una organización y cómo dentro de una organización aplican distintos principios, aplican diferentes conceptos y actividades. Y ahora vamos a retomar esos temas y lo vamos a identificar dentro del estudio de lo que son los sistemas y la estructura organizacional. En el capítulo número 2 empezamos definiendo lo que es un sistema administrativo. Un sistema administrativo es aquel que a su vez dentro de un sistema puede estar compuesto de diferentes subsistemas, como por ejemplo en una organización los departamentos que en ella la conforman. Por decir un ejemplo, el departamento de ventas, el departamento de compras, el departamento de producción, todos son parte de un sistema global. Recordemos que un sistema son conjuntos de elementos que interrelacionados entre sí producen un resultado y de la misma manera todo lo que nos rodea es visto como un sistema, al igual la organización con cada uno de sus departamentos que necesitan de insumos, procesos y salidas para llegar a su fin. En el punto número 2 de esta semana podemos definir también que la organización funciona como un sistema y al igual en el ejemplo de la página 34 del libro podemos identificar lo que es el modelo IPO. En el modelo IPO o modelo EPS, modelo IPO por sus siglas en inglés, Input, Process y Output, o modelo EPS en español, entrada, proceso, salida, empezamos definiendo una entrada. Una entrada puede ser cualquier elemento que es un insumo que va a ser tomado de base para poder llevar a cabo los procesos. En un sistema de información, por lo regular, las entradas van a ser datos y en un sistema productivo podemos identificar como ejemplo una entrada la materia prima, los recursos que vamos a utilizar y para poderlo llevar a cabo también necesitamos los procesos, que son todos los pasos y actividades importantes que transforman esos insumos y los convierten en salida. El curso como tal se llama automatización de procesos administrativos porque en las organizaciones comúnmente elaboramos diversos procesos. Estos procesos pueden ser estandarizados, pueden ser llevados a cabo a través de manuales y diagramas que en su momento lo veremos, pero es importante que analicemos cómo es el funcionamiento de los sistemas entre cada uno de esos componentes que conforman el ciclo de vida del mismo. En todo lo que realizamos en nuestra vida cotidiana llevamos a cabo procesos y esos procesos llevan un orden estructurado y en la organización son de suma importancia que para que se cumplan con eficiencia se lleven a cabo en dicho orden al ya tener las entradas o insumos necesarios. Cuando ya llevamos a cabo toda esa serie de pasos, llegamos a una salida. Las salidas son los resultados, en este caso podría ser en un sistema de producción, producto terminado, o bien en un sistema de información, haciendo énfasis que en dato e información no es lo mismo. Un dato no posee ningún significado, podemos poner de ejemplo los datos de un empleado, aún no poseen un significado hasta que ya han sido procesados y se convierten en un sistema de información o información en sí, como por ejemplo decir el pago de los empleados, la planilla, un reporte. Entonces la salida ya tiene un conjunto de datos procesados. Esos componentes a su vez están compuestos de lo que es una retroalimentación que consiste en un ciclo correctivo que podemos nosotros identificar desde la entrada, desde los procesos y cualquier alteración que se pueda hacer a los mismos para llegar a las salidas que nosotros deseamos. En la página 34 de su libro, como les hacía mención, pueden ver ustedes un ejemplo de lo que es el ciclo del modelo IPO y cómo dentro de la organización opera. Como punto número 3 en esta semana nos toca también ver lo que es la organización como una actividad administrativa. En la semana 1 se empezó definiendo que una organización era una entidad compuesta por personas, si lo vemos como un sinónimo de lo que es una empresa, pero también puede ser definida como una actividad administrativa básica en donde se delega cada una de las actividades que dentro de la organización se desarrollan. Y para poder delegar dichas actividades es importante
que exista un ciclo, una estructura, que se divida el trabajo, que se agrupe el trabajo, que se asignen funciones, y encontramos algunas definiciones en el texto, como la del autor Benjamin Franklin, en donde establece que una organización parte de lo que es la especialización y división del trabajo y agrupa y asigna funciones a unidades específicas interrelacionadas por líneas de mando, comunicación, jerarquía, todo con el fin de contribuir al logro de las actividades y objetivos comunes de la organización. Eso es visto como tal, como una actividad, y dentro de ella podemos identificar varios principios. Como punto número 4, también en esta semana podemos definir los principios administrativos básicos, retomando lo del tema de la semana 1, que son la autoridad administrativa, la responsabilidad. Y recordemos que autoridad y poder no es lo mismo. La autoridad la establece una función dentro de la organización, implica el poder, pero el poder, sin embargo, lo puede tener cualquier persona, pero el uso legal del mismo lo establece la autoridad funcional. Esto implica un grado de responsabilidad y el cumplir con ciertas actividades y funciones. Podemos definir entonces autoridad como el derecho legal de ordenar a otros una acción y exigir su cumplimiento. La autoridad en la administración es un derecho legal de ordenar a otros una determinada acción. Esta autoridad no solo consiste en dar órdenes, sino que también tener una retroalimentación de las mismas e influir en el comportamiento de los demás individuos. En la responsabilidad implica estar obligado a responder de sus actos en el ejercicio de la autoridad. La autoridad, por lo tanto, implica y conlleva responsabilidad. Otro de los principios que dentro de la organización opera es la especialización y la división del trabajo. La especialización compete en que cada una de las personas va a hacer y utilizar sus habilidades en las actividades conforme más les sean idóneas. Es decir, por ejemplo, hay personas que se van a especializar quizás más en habilidades técnicas, otras en habilidades físicas, mientras que ello va a permitir que se divida en mejor forma el trabajo. La división del trabajo consiste en ya hacer tareas más efectivas con el uso del trabajo en equipo. Tanto la especialización como lo es la división del trabajo necesitan de una coordinación administrativa que como tal va a estar establecida dentro de la organización por medio de las jerarquías. Podemos también identificar que existen jerarquías y niveles dentro de la organización. Esta información es útil cuando queremos diseñar un organigrama, que es uno de los temas complementarios del curso. Podemos identificar en las funciones 3 funciones principales. 1, la función estratégica, 2, la función táctica y 3, la función operativa. En alta gerencia encontramos la función estratégica, en donde su principal importancia es que requiere información sumamente resumida para efectos de planeación estratégica y toma de decisiones. Es el nivel más alto que podemos identificar dentro de una organización. 2, la gerencia media, o también que posee una función táctica en donde va a requerir información resumida para efectos de planeación y control. Esta podría estar integrada por departamentos. Y encontramos la baja gerencia con una función operativa en donde su información requiere que sea sumamente detallada para efectos de control y supervisión de cada uno de los subordinados, y esta información es la base para todos los demás niveles de la pirámide organizacional. En el nivel operativo se requiere esa información sumamente detallada porque son y están compuestas de todas las actividades que en forma cotidiana y rutinaria se hacen, como por ejemplo llevar el control de las ventas diarias, llevar el control de la facturación, y esta información va a ser de base para planificar y va a ser de base para tomar decisiones. Lo que difiere una de otra, podríamos decir que es el nivel organizacional en donde lo podemos identificar y que al verlo en un organigrama podemos aplicar cada uno de esos principios y hacer ver que una organización funciona como un sistema. ¿Qué principios generales se aplican en lo que es la organización y la administración?
Nos empezamos definiendo en la semana número 1 lo que es la departamentalización. Pues esto consiste en visualizar la organización por departamentos según las habilidades y la especialización del trabajo. La jerarquización, que implica establecer un grado de autoridad en forma tal que se pueda delegar actividades. La línea de mando-autoridad, que como bien mencionábamos, refiere a establecer el uso de la autoridad hacia el cumplimiento de los objetivos. La autoridad funcional, la unidad de mando o principio escalar. En la unidad de mando tiene que ser lo más claro que se pueda las dependencias, las líneas de mando que existen entre una unidad u otra. El tramo de control, que es la cantidad de subordinados que puede tener un puesto. La comunicación, que es una de las actividades y principios más importantes dentro de cualquier organización, y la vamos a ver en el capítulo número 3. Y la delegación. Cada uno de estos principios son de suma importancia que se apliquen en el desarrollo óptimo de las actividades administrativas. La estructura organizacional. Como último tema de este capítulo, vamos a definir lo que es una estructura organizacional, la cual está definida por niveles, y el modelo escogido para la departamentalización, compuesto por relaciones de autoridad, grados de autoridad, y se lleva a cabo a través de la coordinación. La estructura organizacional podemos decirlo que es un proceso que consiste en organizar lo que se está haciendo, y esto se puede visualizar gráficamente a través de la elaboración de organigramas. En este capítulo tomaremos más a detalle lo que es una estructura, cómo puede estar compuesta, cuáles son sus elementos, y uno de los principales propósitos de la estructura organizacional es que refleja los objetivos, refleja la autoridad, refleja cómo es el ambiente dentro de la organización y toma en cuenta las limitaciones y costumbres de las personas. Con esto damos fin al capítulo número 2 de la semana número 2 del tema Estudio y alcance de las organizaciones. En la semana 3 daremos continuidad con los temas y se dará una explicación detallada de cómo poder realizar el taller número 1 a entregar en la semana número 3. Les agradecemos su atención. Para cualquier duda que pueda darse en relación a lo que es los temas, pueden contactarnos a lo que es la coordinación del área. Gracias.